Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición vernos otra vez. Aunque no nos podemos ver de modo completo, medio rostro, pero nos vemos y espiritualmente estamos delante del Señor, buscando su palabra y pues adiestrándonos como cada día lo hacemos para servir mejor en sus propósitos. Gracias al Señor que usted pudo venir en esta mañana. Vamos a ir a nuestro tema. Esta es la segunda parte del tema que iniciamos el día pasado. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 27 en el versículo 38. Génesis 27, versículo 38. La escritura dice así: Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición maravillosa de este día tan bonito y la oportunidad de congregarnos. Gracias porque sigues librándonos de todo peligro. Y estamos aquí, delante de ti, adorando tu nombre, cantando tus alabanzas y recibiendo tu santa palabra. Queremos siempre, Dios, ser el pueblo, la iglesia de confesión, con una actitud de arrepentimiento. Perdona todos nuestros pecados, errores, faltas, debilidades. Queremos recibir tu enseñanza y adiestrarnos para andar el camino siempre recto según tu santa voluntad. Toma control, sigue tomando control de todo lo que acontece en nuestra vida, en nuestro derredor, y que nada perturbe este tiempo de llegar hasta ti para recibir tu santa palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que pudo venir. Pedimos por aquellos que nos están viendo, escuchando a través de todos los medios que se están usando para llegar a ellos, aunque no pueden estar aquí con nosotros. Por cada familia, por cada hogar, por aquellos que están enfrentando alguna situación de adversidad, enfermedad, crisis. Señor, venimos delante de ti porque tú eres la respuesta a toda situación difícil. Bendito tu nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hermanas, nuestro tema que hemos estado abordando desde el día pasado y continuamos hoy. ¿No hay temor de Dios en el hogar? Hoy vamos a concluir este tema y para iniciar la parte que nos corresponde en este momento queremos recordar lo que pudimos observar en la primera parte. Se trata de la historia en la Biblia, en el Génesis, de la familia de Isaac y Rebeca y sus dos hijos, Esaú y Jacob. Así que lo primero que pudimos observar como debilidad de estos padres, Isaac y Rebeca, es que desde pequeñitos se repartieron a los hijos. Este es tuyo, este es mío. Y lo que podemos ver en el contexto bíblico es que no se dio esa relación de unidad familiar, de identidad del hogar, como lo necesitamos hoy, como lo necesitamos en todos los tiempos. Oiga, cuando Dios pensó en la familia, en el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, pensó en un modelo bonito de la familia, un modelo de identidad, un modelo de relación fraterna, un modelo de interdependencia. Y todo esto, hermanos y hermanas, no se puede lograr si no hay un modelo espiritual delante de Dios todos los días. Y esto parece que pudo fallar en el modelo de liderazgo de este hombre llamado Isaac como padre y esposo,
y de liderazgo también de la esposa y madre llamada Rebeca. Se repartieron a los hijos. Mire, encárgate tú de este es el mío. Y encontramos después en un segundo momento de esta familia que Esaú menospreció su primogenitura. Llegó un momento en el que pidió un potaje, un guisado a su hermano Jacob, y aquel aprovechó para comprarle su primogenitura, y encontramos a Esaú que no tuvo ningún tropiezo. Bueno, está bien, yo quiero el potaje y te puedo vender o dar mi primogenitura. ¿Para qué me sirve esto? Recuerden que hicimos mucho énfasis en que esto de la primogenitura no fue por casualidad. Ninguno de nosotros aquí decidió que cuando papá y mamá nos procrearon, yo quiero ser el mayor, o yo quiero ser el segundo, o yo quiero ser el último, porque el último siempre es el más apreciado por todos. Yo quiero ser no. Tú viniste, hermano y hermana, en el momento en que Dios decidió que era su tiempo. No el tiempo nuestro, el tiempo de Dios. Así que es Dios quien decidió que Esaú naciera primero o saliera primero. Recuerden que también dijimos que eran gemelos, según la escritura, y que Jacob saliera después. Así que el hecho de vender aquello que Dios me dio es un menosprecio. ¿Para qué me sirve? Te la doy. Y por supuesto, observábamos también a Jacob, que se aprovechó de la liviandad de su hermano. Liviandad, hermanos, es una palabra muy apropiada para la vida espiritual de muchos. La vida liviana. Viene a la iglesia, pero no ora. Viene a la iglesia, se llama evangélico, dice que es cristiano, pero la Biblia no es parte de su vida. La vida devocional con su hogar tampoco es relevante, no le da importancia. Vida liviana. Lo del cristianismo es un epíteto, nada más. No tiene nada que ver con su práctica diaria. Todo esto encontramos aquí, hermanos, hermanas, en esta relación de familia, de el hogar formado por Isaac y Rebeca y sus hijos. Y después encontramos un momento que tiene que hacernos meditar. Rebeca conspiró contra su esposo y contra su hijo Esaú. Estoy haciendo solo una introducción a manera de resumen de lo que vimos el último día. Y Rebeca usó a Jacob, su hijo preferido, para sus intereses personales. Oye, hijo, yo no quiero que tu padre bendiga a Jacob, que bendiga a Esaú. Yo quiero que te bendiga a ti. Tú eres mi hijo preferido, mi hijo favorito. Así que es contigo. Y comenzó toda aquella historia de que vete al campo, o más bien, vete al campo y tráeme piel de animales para que yo te cubra, porque tu hermano es velloso, y vamos a hacer a engañar a tu padre, ¿verdad? Y así, cuando logró hacerlo, ella hizo el potaje que su padre había pedido a Esaú antes de bendecirlo. Hermanos, todo un plan de engaño. Cualquiera de nosotros que lee esta historia por primera vez puede salir horrorizado. Qué barbaridad, una historia en la Biblia, así como esta historia. Qué feo todo esto de relación de una esposa que no se sujeta al esposo y un esposo descuidado y todas esas cosas. Pero tenemos que pensar que aunque las historias no sean iguales, esta situación de engaño, de infidelidad, de usar un hijo contra el padre o contra los mismos hermanos, son reales. Probablemente en nuestras iglesias ocurra lo mismo. Venimos juntos, cantamos juntos y parece que todo va bien, pero no es cierto. No hay vida devocional, la palabra de Dios no es el centro de la vida de los hijos. Y siempre es bueno que nos preguntemos, bueno, ahora estamos bien claros, hermanos, la situación de pandemia que nos tiene así como estamos, limitados, no todos podemos venir y que no todos los niños pueden ser atendidos y que
Todas esas cosas que ya estamos claros. Pero cuando no venía esto, cuando no estábamos viviendo esta situación de peligro, ¿cuál era la situación de la familia? ¿Cuál era la situación del hogar? ¿Cuántos abuelitos vienen solos? ¿Cuántas madres vienen solas? ¿Dónde está tu esposo? ¿Cuántos esposos vienen solos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Cuántos papás y mamás vienen solos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cuántos hijos vienen solos? Óigame, aquí cuando hemos tenido la escuela dominical y cuántos niños vienen, no vienen muchos. Cuando digo no vienen muchos es que normalmente en la mayoría de las iglesias cristianas, la mayoría de los que llegan son niños. Y en el caso nuestro no es así. Los niños son una minoría y además de eso, de repente encontramos cuando venimos temprano, vamos a prepararnos para las actividades dominicales y encontramos personas adultas por ahí esperando que la maestra de escuela dominical llegue y lo entregan. Aquí le traigo al niño y se van a casa. Es como si la escuela dominical es el día para que el domingo yo descanse en casa o haga las cosas cotidianas o del hogar que normalmente los niños no me permiten hacer si están en casa. Así que ahí se los dejo. ¿Cuántos hogares tenemos en los que los niños vienen solos a la iglesia, los adolescentes vienen solos? A eso es que estamos refiriéndonos cuando decimos vida liviana, vidas totalmente descuidadas en cuanto a la relación con el Señor. Y en esta historia de Rebeca e Isaac, de Esaú y de Jacob, finalmente encontramos que se consumó la bendición de Isaac sobre Jacob, a quien no le correspondía. Y es lo que hemos encontrado en esta escritura. Aquel muchacho Esaú se fue al campo como el padre se lo había pedido. Vete al campo, tráeme un guisado de esos que tú sabes hacer muy bien, y cuando yo disfrute del guisado, después de eso yo te voy a bendecir. Y se fue el muchacho Esaú, que parece que había olvidado que él mismo había vendido su primogenitura a su hermano menor, y cuando trae el guisado y se lo pone a papá, papá, aquí está mi guisado, ya alguien había pasado primero por ahí. Y el padre le dice, hijo, ¿quién eres? Papá, soy tu hijo Esaú. Tú me pediste ir al campo y hacerte un guisado con un animal que yo pudiera cazar. Aquí está el guisado, el potaje. Ay, hijo, alguien vino antes que tú. Se había consumado la traición de Rebeca, de su propia esposa, de la propia madre del hijo que tenía que recibir la bendición de Dios. Muy importante, hermanos, meditar en todas estas cosas. El pasaje que encontramos aquí nos permite ver que Esaú reclamó la bendición. Y cuando su padre le dice, hijo, ya alguien vino primero que tú, a alguien le di la bendición que te correspondía a ti. Entonces vemos en la Biblia que Esaú mostró un sentimiento de frustración y tristeza. En el versículo 38 hasta el 40 dice la escritura, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. También fue bendecido, pero no es la bendición para el primogénito. También Dios le dijo a través de Isaac su padre, vas a vivir en grosuras, tus cosechas van a dar bastante. Sí, no vas a padecer pobreza, pero a tu hermano servirás. Hermano, hermana, esa era la posición que a él le correspondía.
Su hermano Jacob tenía que servir a Esaú, pero precisamente por todas estas situaciones que hemos estado observando aquí, que vendió su primogenitura, que la madre intervino para desviar la bendición de Dios sobre su hijo Esaú, ahora Esaú tenía que servir a su hermano Jacob. Es una cosa muy interesante, hermanos y hermanas. Yo creo que nosotros, en nuestro modo muy humano de actuar, siempre estamos corrigiendo. Bueno, si alguien me engañó, voy a revertir eso, porque no es justo, así que voy a revertir el juicio. Alguien me causó fraude, voy a llamarlo a juicio para que el juez se encargue de poner las cosas correctamente. Yo creo que nosotros somos tentados a pensar que Dios actúa de la misma manera y que vendría el justo Esaú, el engañado Esaú delante de Dios: Señor, tú sabes que esto no es justo, y que vamos a ver a un Dios que va a decir: ciertamente no es justo. A ver, Isaac, el padre, revierte todo, dile a tu hijo Jacob que él no es el bendecido, que regrese la bendición. ¿Dios actúa así, hermanos y hermanas? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene una sola palabra. Con Dios no se puede jugar, y solo hay una bendición. Todos recordamos que desde que Dios llamó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande, el pueblo de Israel. Este pueblo, esta historia es parte de ese proceso. El hijo bendecido de aquí, Jacob, tuvo después 12 hijos, y esos 12 hijos se convirtieron en los hombres cabezas de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel era el pueblo de la promesa que Dios había advertido, adelantado, prometido a Abraham, el patriarca. Imagínense usted qué cosa tan importante. Estamos hablando de que toda la historia del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, está enfocado en el pueblo de Israel. Todo el tiempo de Moisés, cuando cruzó el desierto y llegaron después con Josué a la tierra prometida y se establecieron allí, y que por 300 años se gobernaron por jueces, y después de este tiempo se gobernaron por reyes, y después vino el Mesías, el bendito Señor Jesucristo, a seguir la historia del pueblo de Israel, que continúa hasta hoy, y que continuará después, aún después, cuando la iglesia, nosotros ya no estemos en este mundo. El pueblo de Israel, en este momento, cuando Esaú perdió su primogenitura, hermanos, hermanas, Satanás logró poner mucho ruido en el proceso que Dios había establecido. Y cuidado, que precisamente de eso es que estamos siendo advertidos en este momento, de no servir de tropiezo a los planes que Dios ha trazado en su gran propósito. Aquí encontramos entonces, hermanos, que Dios solo tiene una palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, tan grande que no se puede contar como la arena del mar. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Eso no cambia, hermanos. Oiga, usted puede ver en todas las escrituras, el pueblo de Israel puede ser el pueblo más rebelde, porque lo es. En toda la escritura vemos la rebeldía y hasta idolatría de parte del pueblo de Israel frente a Dios. Pero aún así Dios es fiel, y Dios siempre los bendice. Porque bendeciré al que te bendijere, y también es fiel en la segunda parte: maldeciré al que te maldijere. Dios solo tiene una palabra, hermanos, y no la va a cambiar. Y cuando nos dice a nosotros tantas cosas maravillosas, yo creo que tenemos que gozarnos en tantas cosas maravillosas que a nosotros, como pueblo de Dios, como la iglesia de este tiempo, Dios nos ha dado. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios no va a cambiar eso. Bueno, dije eso en algún momento, pero viendo que ustedes entonces ya no los aman. No, hermano, usted no puede esperar nunca eso de Dios.
porque Dios ha dicho que nos amaría y nos ama y nos amará para siempre. Y ha dicho que si nosotros, hermanos y hermanas, cumplimos fielmente su palabra y obedecemos fielmente su palabra, ni una sola bendición habrá de faltarnos. Lo debemos creer porque Dios solo tiene una palabra. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios es Dios fiel a su palabra. Así que cuando vino Esaú, lleno de frustración y de tristeza, mire usted, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? ¿No habrá otra manera de revertir? ¿No ves que eso que ha hecho mi hermano Jacob es injusto? Bueno, podrá ser injusto, hijo mío, pero Dios solo me dio una bendición y ya fue dada y no se puede quitar y no se puede arrebatar a quien ya la recibió. Y el hijo que llora y dice: bendíceme también a mí, padre mío, y ciertamente recibió respuesta: sí, hijo, yo también tengo para ti bendición, pero no es aquella. Aquella ya fue dada. Tú tendrás otra bendición. Y alzó Esaú su voz y lloró. Hermanos, hermanas, muchas veces venimos delante de Dios arrepentidos y Dios puede perdonarnos. Dios siempre nos perdona cada vez que venimos verdaderamente arrepentidos, pero el perdón no puede revertir una palabra que Dios ya ha dado. Y aquí viene este hombre llorando, Esaú, delante de su padre. Y Esaú le bendijo, su padre Isaac le bendijo. Pero es otra bendición. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, nada te va a faltar. Y el rocío, del rocío de los cielos de arriba, nada te va a faltar. Por tu espada vivirás, y del rocío, por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Dice aquí parte de la promesa de la bendición que su padre Isaac le dijo: por tu espada vivirás. Si usted va con cuidado en toda la escritura del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el pueblo de Esaú, que después es conocido como Edom, los edomitas, siempre fueron un pueblo violento, siempre fueron un pueblo guerrero. Así que esto es: por tu espada vivirás. Siempre fueron un pueblo de espada muy fiera. Y también dice: a tu hermano servirás. Este es el precio del rechazo a los propósitos de Dios. Tú mismo renunciaste a la primogenitura que Dios te dio, por tanto sufre las consecuencias. El rechazo a los propósitos de Dios tiene terribles consecuencias. Los edomitas, el pueblo de Esaú, la descendencia de Esaú, sirvieron a Israel por cerca de 900 años. A partir de ese momento, cuando se separaron los hermanos, vamos a ver que se separaron y empezaron a crecer como familia, y las familias en descendencia se volvieron dos grandes naciones: Israel de un lado, el lado de Jacob, y los edomitas del lado de Esaú. Fueron terribles enemigos. Porque no se puede, hermanos y hermanas, rechazar los propósitos de Dios toda vez que somos llamados sus hijos. La Biblia nos enseña que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y no puede Dios tolerar la desobediencia de sus hijos. Dios no puede tolerar el rechazo de su santa voluntad de parte de sus hijos. Ahora, ¿es entendible el rechazo de los no cristianos? Sí, no son cristianos.
Hermanos y hermanas, esto de cristianos y no cristianos, no nos dejemos engañar del lenguaje religioso, pagano y fácil que hoy abunda. Todos somos cristianos. ¿Todos somos cristianos? No vayas por el camino oscuro porque te puede salir un mal cristiano. ¿Hay malos cristianos? Óigame, hay cristianos y no cristianos. Pero mal cristianos, Dios mismo se encarga de resolver eso, porque Dios nos juzga mientras estamos en desobediencia. No hay bendición en el hogar donde hay desobediencia. No hay bendición ni crecimiento en el hogar donde Dios no es el centro de la vida devocional, ni de los hijos, ni de los padres. Entonces encontramos aquí que una de las consecuencias por lo que cuando Esaú rechazó la bendición de Dios es que vivieron bajo el poder de los israelitas, los hijos de Jacob, por 900 años. A tu hermano servirás. Y eso se cumplió por un largo tiempo. Y después dice la Escritura, en la misma declaración de bendición de Isaac sobre su hijo Esaú: y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Cómo se entiende esto? Y sucederá que en algún momento, 900 años después, te querrás librar de él. Te vas a rebelar contra tu hermano Israel. Siempre les animo a seguir esto en la Biblia, hermanos. Yo creo que nosotros debemos, y no es una manera, yo creo que no, tenemos que, hermanos, de verdad, tómelo muy en serio. Nosotros tenemos que ser el pueblo de la Biblia, el pueblo de las Escrituras. Usted no puede crecer en el Evangelio del Señor Jesucristo desprendido del Evangelio del Señor Jesucristo, de las Escrituras. Ninguno de nosotros puede crecer en el conocimiento de Dios si la fuente del conocimiento de Dios, que son las Escrituras, no son parte de nuestra vida diaria. Usted va a encontrar que en el tiempo del rey Acaz, cuando el pueblo de Israel empezó a gobernarse por reyes, hubo un rey de la larga lista de reyes llamado Acaz. Los edomitas, el pueblo de Esaú, se rebelaron contra Israel en los días del rey Acaz. El Señor ya lo había dicho: descargarás su yugo de tu cerviz, es decir, descargarás el peso del dominio del pueblo de Israel de sobre tu cuello, tu cerviz. Vas a querer liberarte. Y en efecto se rebelaron contra el dominio del pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. También encontramos en el verso 41, hermanos, hermanas, estamos viendo aquí las consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo esto de la falta de consagración de sus vidas delante de Dios? ¿Qué consecuencias trajo esto de la vida liviana de Esaú delante de Dios? ¿Qué consecuencias trajo esto de la falta de liderazgo eficaz de Isaac y de Rebeca sobre sus hijos? Odio. Mire bien el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Hermanos, hermanas, qué terrible es esta palabra, aborrecer. Óigame, que se aborrezcan dos enemigos, pues es lo más común, por eso son enemigos. Que se aborrezcan dos malos vecinos, dos malas vecinas, pues sí, es muy común. Hay muchas razones por las que se aborrecen, no se respetan, se inventan murmuraciones y hay contienda. Eso es lo más común. Lo más triste es pensar que esta palabra aborrecer se menciona en relación a dos hermanitos
del mismo padre y de la misma madre, con el mismo apellido, que nacieron juntos y crecieron juntos en el mismo ambiente familiar, que se aborrezcan, es sumamente doloroso. Hermanos, hermanas, pensemos en nuestros hogares. ¿Qué tipo de ambientes hay? ¿Qué tipo de ambiente hay en tu hogar? ¿Qué tipo de ambiente hay en tu familia? Personalmente, como pastor, me ha tocado dolorosamente escuchar esto de algunas familias. Contienda. Se murió la ancianita, la madre, y he escuchado a algún hermano decir: pastor, es que yo llegué más tarde porque le pedí a una de mis hermanas: me avisas cuando mi hermano mayor no esté, porque yo no quiero estar presente cuando él esté. ¿Comprende? Contienda, pleito, odio, rechazo entre los hermanitos de la misma familia. Bueno, estamos hablando de la familia, papá, mamá y los hijos. Pero igual se puede pensar de nosotros la iglesia, porque somos la familia de Cristo. Hermanos, ¿cómo nos llamamos nosotros? Don José, Don Juan. Bueno, Don Juan nos decíamos antes, pero ¿cómo nos decimos ahora? Hermano Juan, hermana Luisita, hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque lo somos. El Señor, nuestro Dios poderoso, nos ha reconocido como hijos. ¿Y qué nos ha hecho hijos de Dios? Que Cristo nos ha abierto de nuevo la comunión que había sido rota por el pecado. En Cristo hemos sido reconocidos como hijos de Dios. ¡Qué bendición! Y si todos somos hijos del mismo Dios, pues somos hermanos en Cristo. Bendito el Señor. ¿Nos tratamos como hermanos? Hermanos, yo llego un poco más tarde a la iglesia para sentarme un poquito atrás, porque yo sé que fulanito, que no lo tolero, se sienta adelante. Qué bueno que cuando yo salgo ya él sale más tarde, porque no, es mi hermano en Cristo, pero no nos tratamos como hermanos. Qué triste, hermanos. No nos dice aquí la Escritura qué ocurrió después en el sentimiento de Isaac, pero yo creo que Isaac tuvo que haber sentido un golpe sentimental muy fuerte. Saber que su hijo Esaú rechazó a su hermano Jacob, y el juramento que hizo, hermanos, es más terrible todavía. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, oiga bien, hermano, ¿a dónde lo dijo? No dice, y dijo con su boca. Obviamente usó su boca para decirlo. Pero cuando dice y dijo en su corazón, ¿qué quiere decir? De lo más profundo de su ser. Incluye una actitud en la que están involucrados sus sentimientos. Un sentimiento muy de sus entrañas, de su voluntad. ¿Qué fue lo que dijo en su corazón? Llegarán los días de luto de mi padre y yo. Ay, hermanos, qué duro decir esta palabra. ¿Ya la leyó? Y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué duro esto. Llegará el día en que mi padre habrá de morir. Mientras mi padre viva, no le voy a hacer nada. Pero todo es que yo sepa que mi padre muere, y me sentiré libre de matar con mis propias manos a mi hermano Jacob. Qué amargura, hermanos. Qué sentimiento tan bajo. Ahora, cualquiera pudiera decir, bueno, pero es que es justo, el hombre se sintió traicionado. Nosotros empezamos a autojustificarnos, porque todo lo medimos de acuerdo a nuestra propia debilidad humana. Si juzgamos a los otros, eso es injusto, pero si me juzgo a mí mismo, eso es lo más justo del mundo. ¿Comprende? Odio. Un resultado natural de la mentira, del engaño, de la falta de fidelidad es el odio.
el rechazo de unos contra otros. El hermanito Esaú ha jurado aquí matar a su hermanito Jacob. Ahora, es importante que si seguimos la lectura, vamos a darnos cuenta que cuando ya crecieron como pueblo, Jacob tuvo que huir, Esaú tomó también su propio rumbo y años más tarde crecieron como familias y tribus y se volvieron naciones, los edomitas de un lado y los israelitas de otro lado. Y hubo un momento que también es un momento muy crucial en las Escrituras, en que los dos hermanos se encontraron. Todos conocemos esta parte de la Escritura. Los dos hermanos se encontraron y se perdonaron. Jacob tuvo temor de encontrarse con su hermano Esaú porque sabía este juramento de Esaú. Pero bueno, Dios obró en el corazón de ellos y ya muy adultos y llenos de familias, ya naciones conformadas, se perdonaron. Pero aún así no se resolvió el asunto. Se perdonaron y se separaron otra vez. Pero las naciones no se perdonaron. Los edomitas e israelitas guardaron ese rencor hasta el último día en que los edomitas vivieron. Hermanos y hermanas, las tragedias de todas las malas acciones nuestras traen consecuencias duraderas. No olvide esto, hermanos y hermanas. Si tú tienes algún conflicto muy serio con tu propio hermano de la familia, puede ser que llegue el momento en que te perdones, como es deseable que se perdonen los dos. Pero que los hijos de aquí y los hijos de allá se vuelvan a juntar, eso no es probable. Aún así, entre hermanitos de la iglesia, hermanitos de la iglesia que por mucho tiempo han estado separados, en pleitos, en contiendas, puede ser que por la obra del Espíritu Santo, y eso es perfectamente posible, que si le damos lugar, no es que el Espíritu Santo no pueda, es que nosotros nos cerramos y no queremos. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu nos mueve a perdonarnos, qué bonito aquello. Entre los dos que se ofendieron, sí, pero entre los hermanitos, no, yo voy con no, y no se me olvida. Y si los hijos y las familias, oiga, eso no es probable, porque el rencor que se manifiesta en odio del ser humano en su corazón es entrañable. Como aquí lo dice, Esaú lo dijo de lo más profundo de su corazón. Se aborrecieron edomitas e israelitas y siempre fueron enemigos. Otra de las consecuencias que vemos aquí, hermanos y hermanas, es la separación de la familia. Cuando Rebeca, la madre, se dio cuenta que su hijo Esaú había hecho ese juramento, separó a los hermanos. Lo leemos así en los versos 42 al 45. ¿Qué dice la Escritura? Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros a ambos en un día? Ay, hermanos y hermanas, esta señora Rebeca no la pensó muy bien. Cuando ella pensó en engañar a su a su esposo y también a su hijo Esaú, ¿cree usted que pensó en estas consecuencias? Probablemente ni se las imaginaba. Probablemente pensó, bueno, Esaú cuando sepa que ya la bendición fue dada a Jacob, se va a calmar unos días.
¿Habrá pensado Rebeca en este juramento de Esaú de matar a su hermano Jacob? Probablemente no. Lo que ocurre, hermanos y hermanas, entre nosotros los seres humanos es que nos cuesta medir las consecuencias. Y cuando empezamos a calcular, bueno, si yo le robo, se le va a pasar, no podemos medir las consecuencias que vienen después. Y cuando ella ya perdió control de la situación, ¿qué tuvo que hacer? Separar a sus propios hijos. Y aun cuando los separa, dice aquí, Esaú tu hermano. ¿Ha observado? Yo no sé cuántas veces, hermano y hermana, yo no sé cuántas veces usted ha leído esta escritura. Bueno, yo no sé cuántas veces hemos leído la Biblia. Si pregunto, ¿cuántos leen la Biblia? Amén, pastor, yo la leo todos los días. Qué bueno, Dios te bendiga y que la sigas leyendo. Ahora la pregunta es otra. No es cuántas veces lees la Biblia. Me puedes responder que todos los días. Y no todos. La pregunta es, ¿cuántas veces has leído el Salmo 23 en la misma semana? Yo lo leo 10 veces porque es mi salmo favorito. ¿Cuántas veces has leído Abdías? ¿Quién? ¿Qué nombre tan extraño ese? ¿Cuántas veces has leído el libro de Números? Ay, pastor, yo lo leí una vez y qué tremendo ese libro, puro números y estadísticas y censos. El libro más aburrido de la Biblia. ¿Cuántas veces has leído el libro de Levítico? Hay otro libro aburrido, pastor, que sacerdotes, que sacrificios, que ofrendas. No, yo no leo eso. ¿Cuántas veces has leído los salmos? Ay, qué bonitos los salmos. ¿Y cuántas veces has leído Miqueas o Amós? Ni siquiera sabía que esos libros estaban en la Biblia. ¿Comprende? La escritura, hermanos y hermanas. Yo no sé cuántas veces usted ha leído esta historia y cuántas veces yo la leo, me detengo aquí en esta parte que dice: Esaú tu hermano se consuela. Y después dice: ahora pues, hijo mío. ¿Comprende la diferencia? Esaú es tu hermano, tú eres mi hijo. ¿Por qué no dice Esaú mi hijo? Era su hijo. Dice Esaú tu hermano. Ahora pues, hijo mío, tú sí eres mi hijo. Pensemos en esas cosas, hermanos, hermanas. Es un hecho que los dos son hijos de Rebeca y de Isaac. Pero en su propia conciencia, Esaú es su hijo y Jacob es el mío. ¿No será así en nuestros hogares hoy? ¿Cuánta separación hacemos entre nuestros hijos por diversas razones? Por razones sentimentales, por razones de otro tipo de intereses. Pero hogares divididos. Familias que no viven en la verdadera unidad que la Biblia nos demanda, en el modelo bíblico de familia. Quiero recordarles algo. ¿Cómo surgió la familia? ¿Quién creó la familia? Algunos piensan que la familia es una creación jurídica del Estado. En algún momento de la evolución de la sociedad humana hubo necesidad de crear derechos a los hijos y los padres y el matrimonio, y entonces el Estado creó la familia. ¿Ese es el cuento que usted se ha tragado? No, hermanos. Óigame una cosa. Antes de que Dios creara al Estado, los gobiernos pues, las naciones, Dios había creado la familia. Hay 3 instituciones muy importantes en las escrituras, en la historia, y ninguna de ellas fue creada por el hombre. Las 3 fueron creadas por Dios. ¿Sabe cuál es la primera? La familia. Dios creó la familia cuando creó a Adán y Eva y les dio una tarea: multiplíquense, hay que procrearse, llenar la tierra. La familia es la primera institución que Dios creó. ¿Cuál es la segunda institución? El Estado. Cuando ya crecieron las tribus, las familias, y fue necesario crear un ordenamiento social, y después lo jurídico, las leyes, el Estado.
Dios permitió, Dios fomentó la creación del Estado. ¿Y sabe cuál es una de las grandes señales de cómo Dios fomentó esto? Cuando el hombre en su propio pecado quiso hacerse más grande que Dios y se inventó aquello de hacer una torre, la Torre de Babel, una historia que también hemos predicado muchas veces aquí. Y entonces Dios confundió sus lenguas. Y al verse las lenguas confundidas, entonces se separaron en diferentes grupos de acuerdo a la lengua que cada uno hablaba, y así se empezaron a organizar las naciones, las tribus. ¿Y cuál es la tercera y última institución que Dios creó? Ya muy tarde en la historia, la iglesia en el Nuevo Testamento. Y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo llamada la iglesia. ¿A quién se le ocurrió crear la iglesia? Hubo un fulano ahí que inventó. No, la iglesia no es creación humana. La iglesia es voluntad de Dios, creación de Dios. Cada una en su momento. La familia, el Estado y la familia. Cada una en el plan de Dios, cada una en el propósito santo de Dios. El hombre no puede destruir la familia que Dios creó. Y cuando digo esto, hermanos, hay mucho para debatir esto. Todos sabemos que la familia está en peligro en el momento, en este tiempo. Y que uno de los peligros más grandes es que el hombre, a través de las leyes, trata de eliminar el modelo santo que Dios inventó, creó para la familia, diseñó para la familia. Hombres y mujeres juntándose para procrear, hombres y mujeres. ¿Qué dice el Estado hoy? Mire, es increíble, ¿no? Aquí mismo en nuestro patio centroamericano, naciones tan pequeñas en todo el mundo, mientras estamos tan preocupados y que si nos reunimos en el templo porque qué miedo tenemos a la pandemia, ahora es verdad que es un riesgo real. Mientras nosotros estamos preocupados en la discusión de que si nos reunimos o no, ¿qué están haciendo los estados, los gobiernos? Legalizando más fuertemente el aborto y los matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Usted cree que el diablo está perdiendo tiempo como lo estamos perdiendo nosotros? No, hermano, hermana. El mundo no deja de avanzar en su pecado mientras nosotros seguimos discutiendo y peleando contra aquel que vino y aquel que no vino. Mientras el diablo nos pone así una barrera para que no veamos los peligros reales que estamos enfrentando, porque el peligro real no es la pandemia, es el pecado que avanza en este mundo y no nos damos cuenta. La familia está en peligro. Pero aunque esté llena de peligros, una cosa debemos estar claros: la familia no puede destruirse porque es creación de Dios. El diablo quiere cerrar las iglesias, pero la iglesia no puede destruirse porque la Biblia nos dice que Dios, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. De eso se trata esto, hermanos y hermanas. Una familia en peligro. ¿Qué la puso en peligro? La mala actitud de papá y mamá que no supieron llevar la palabra de Dios al corazón de los hijos. Y por eso tenemos aquí la tragedia del odio y de la separación de la familia. Ahora pues, hijo mío, dice Rebeca a su hijo Esaú, obedece a mi voz, a su hijo Jacob, para que huyera de su hermano Esaú. Obedece a mi voz, levántate y ¿qué cosa? Huye. Ay, hermano, una palabra que aquí el huir es escapa, hay peligro de por medio. Vete corriendo, escóndete, huye a casa de Labán mi hermano en Harán y mora con él. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Algunos días. Esto va a pasar algunos días. ¿Sabe qué es lo que Satanás trata de poner en nuestros corazones? No le tengas miedo a eso, al juicio de Dios. Eso es poca cosa. Eso es por algunos días, no, hermanos. Si te separas de Dios, Dios tiene tremendo juicio contra ti, porque tú le perteneces.
Porque Dios pagó tremendo precio por tu salvación, la sangre y la vida de Cristo. Y no podemos jugar con ese alto precio que Dios pagó por nosotros. Aunque Satanás diga, no, si es poca cosa, no le tengas miedo. Dios solo presenta la faja como mamá enojada, te voy a dar, pero nunca le da. No, Dios sí da. No juegues con el juicio de Dios. Mora con mi hermano en Aram algunos días. Usted sigue leyendo las escrituras y se va a dar cuenta que no fueron algunos días. No más se volvieron a ver hasta que ya adultos se encontraron para perdonarse. Nunca fueron solo algunos días. Y mire bien, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Ese enojo no se mitigó aunque se perdonaron. Porque la consecuencia posterior es que como naciones nunca se perdonaron. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Ay, hermanos y hermanas, cuando alguien nos ha ofendido, usted y yo sabemos que no lo olvidamos. ¿O sí? Qué fácil es olvidar que el hermano me ofendió, habló de mí y ahora viene aquí a pedirme perdón, que le perdone a aquel, pero yo no. Nos cuesta perdonar. Ay, qué Rebeca que no pudo meditar y medir las consecuencias de sus malas decisiones. Y cuando todo esto termine, hijo, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Ay, no pudo. Ya ella no vio eso. Porque la ira de su hijo Esaú no se mitigó en unos días. ¿Por qué seré privada de vosotros a ambos en un día? ¿Por qué voy a sufrir yo lo que ocurrió? Ahora bien, oiga bien, en la parte que ya leímos, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, le dice Rebeca a su hijo Jacob, y olvide lo que le has hecho. También otra cosa que me ha llamado la atención, ¿a quién está culpando? ¿A Jacob? Ahora ya leímos en la primera parte de este tema, la idea no fue de Jacob. ¿De quién fue la idea? De ella misma. Y ahora está poniendo toda la culpa, toda la carga sobre su propio hijo. Vamos a dejar que esto pase hasta que tu hermano olvide lo que le has hecho. Tú eres el culpable, yo no. Hermanos, lo que siempre ocurre, nos cuesta reconocer nuestros propios errores y siempre el culpable es el otro. Aunque sea un hijo, aunque sea el preferido, tú le has hecho eso. En la naturaleza humana pecaminosa, el pecado siempre es de otros. Siempre es de aquel. No siempre es mía. Hermanos, hermanas, un hogar en el modelo de Dios solo puede ser resultado de que Dios mismo sea el centro de la vida de todos. ¿Y de quién depende esto? El niño de 5 años no va a tomar esa iniciativa. La jovencita de 13 que está preocupada por los amiguitos del aula de secundaria o de la novela o qué sé yo qué otra cosa, o del chat y todos esos nuevos modos de vida, ellos no van a tomar la iniciativa espiritual. No des por entendido que la escuela dominical es suficiente o la iglesia es suficiente. Hermanos y hermanas, la iglesia está puesta por el Señor para educarnos todos en cómo hacer la obra en la casa y en el barrio, en el mundo. Pero no pongas toda tu carga sobre la iglesia, porque la iglesia no determina el modo espiritual en que vas a hacer tu ministerio en tu propio hogar. Eso lo determinas tú en tu comunión personal con Dios. Ese es el hogar en el modelo de Dios. Cuando tú estás sujeto a la dirección del Espíritu Santo para ser habilitado correctamente en levantar en tu propia familia un altar permanente para Dios. En el Salmo 127, los versos 1 y 2 dice la Escritura, un pasaje que muchos conocemos muy bien. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuál es la clave aquí para levantar hogares al modelo de Dios? Que Jehová sea quien edifique la casa. Ay, qué bueno. Que Jehová sea el centro de tu propio hogar, de tus propias decisiones. Y por supuesto, hermanos y hermanas, que no podemos transmitir valores cristianos a nuestros hijos si el matrimonio no anda bien, si la vida de pareja no tiene a Cristo en el centro de sus vidas. Y por eso es que tenemos que preocuparnos. Hermanos, yo creo que una gran lección de todo este tiempo de aflicción que la pandemia nos ha traído es meditar. Hemos hablado de meditar cómo podemos pensar de nuevo nuestra vida como iglesia. Y también es pensar cómo podemos hacer de nuevo, reconstruir nuestro modelo de familia basado en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de familia hemos hecho en nuestro medio cuando todo parecía normal? Bueno, el domingo todos vamos a la iglesia y después cada quien hace lo que quiere. Bueno, cada vez que hay programa en la iglesia vamos, algunos sí vamos, otros en la familia no vamos. ¿Qué tipo de familia? Hermano, hermana, no sabemos cuándo Dios va a determinar, oiga bien lo que voy a decir, no sabemos cuándo Dios va a determinar acabar con la pandemia, porque usted y yo debemos tener claro que solo Dios puede acabar con esto. No la ciencia, no el Estado, no los gobernadores de todo el mundo, no los que pueden ni los que no pueden, no los ricos ni los pobres. Solo Dios determinará cuándo acabar con esta situación. Y si acaba mañana o dentro de un mes o cuando Dios lo decida, ¿qué tipo de hogares tendremos? ¿No será que gracias a Dios que ya, ay, qué bueno que los muchachos ya van otra vez a las aulas de clase porque ya no los soportaba en casa? ¿Qué tipo de hogares vamos a tener? Ahora mismo que los muchachos están más tiempo en casa porque no pueden ir a las aulas de la clase, de la escuela, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Qué están viendo tus hijos en la televisión? Y cuando se aburren de la televisión, ¿qué están jugando en la tablet o en los celulares? ¿Estás vigilando? ¿Estás tú atento a lo que está pasando en tu hogar? Tenemos mucha responsabilidad. Y yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos grandes lecciones que aprender para no reproducir en nuestros hogares y en nuestra iglesia el modelo de Rebeca y de Isaac. No puede ser. Tenemos que aprender las grandes lecciones que Dios tiene que darnos en este tiempo difícil del mundo. El primer paso para el fracaso de un hogar es cuando se pierde el temor a Dios. Cuando cada quien hace su vida de acuerdo a sus intereses carnales, sin tomar en cuenta el orden que Dios ha establecido. Volvamos a una relación de intimidad con Dios y nuestros hogares empezarán a ser vigorosos, fuertes y deseables. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición preciosa de esta mañana y de tu santa palabra viniendo a nosotros. Te damos gracias porque tu palabra es plena, completa, íntegra y nos permites encontrar en ella las respuestas a todas las áreas de nuestra vida. El hogar especialmente, allí donde se fraguan los pensamientos primarios en las mentes de nuestros hijos desde que han nacido. Bendito tu nombre glorioso en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.